Te voy a contar algo que probablemente te van a cancelar solo por pensarlo en voz alta. En España hay hombres que tienen más miedo a una denuncia falsa que a un accidente de tráfico. Y no es una exageración, es una realidad que nadie se atreve a nombrar en un plató de televisión sin que le caigan encima 20 asociaciones, 3 ministerios y media Twitter. Vivimos en un país donde la palabra feminismo se ha convertido en un salvoconducto para aprobar leyes que pisotean la presunción de inocencia, donde criticar una política de género equivale a declararte enemigo de las mujeres y donde Santiago Abascal se ha convertido para millones de españoles en la única voz que se atreve a decir que el emperador está desnudo. Porque mientras unos celebran cada nueva ley con lazos morados y discursos grandilocuentes, otros observan desde el silencio cómo sus hijos, hermanos o padres son condenados socialmente antes de pisar un juzgado. Bienvenidos al debate más incómodo, más polarizado y más necesario de la España actual. Empecemos por el principio. El feminismo, entendido como la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres, es algo que cualquier persona con 2 dedos de frente debería apoyar. Nadie sensato discute que durante siglos las mujeres han estado relegadas, que han sufrido discriminaciones brutales, que han tenido que pelear por derechos básicos que a los hombres se les daban por defecto. Ese es el feminismo que conquistó el voto, que abrió las universidades, que permitió que hoy una mujer pueda ser jueza, ministra o empresaria sin que nadie le pregunte si ha pedido permiso a su marido. Pero en algún momento de los últimos años, ese feminismo de la igualdad se torció. Y se torció cuando dejó de buscar lo mismo para todos y empezó a exigir privilegios para unas a costa de otros. Ahí es donde Santiago Abascal clava el dedo en la llaga y dice lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a verbalizar. Esto ya no es feminismo, es supremacismo disfrazado de progresismo. Cuando Abascal sube a la tribuna del Congreso y critica las leyes impulsadas por Irene Montero, el hemiciclo se convierte en un ring. Los gritos, los insultos, las acusaciones de machista, de misógino, de enemigo de las mujeres. Pero él no se baja del burro. Insiste una y otra vez en que oponerse a una ley concreta no es oponerse a las mujeres, es defender el Estado de Derecho. Y ahí está el núcleo de su batalla, porque lo que Vox denuncia no es que se proteja a las víctimas de violencia de género, sino que se haga a costa de destrozar principios jurídicos básicos como la presunción de inocencia. Para ellos, leyes como la del solo sí es sí o la anterior normativa de violencia de género han creado un marco donde el acusado es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y eso, por mucho que lo envuelvan en papel de buenas intenciones, es un cambio radical en el funcionamiento de la justicia. Vamos a bajar esto a tierra. Imagínate que mañana una expareja despechada, un compañero de trabajo con ansias de venganza o simplemente alguien con mala fe decide denunciarte por algo que no has hecho. En un sistema judicial normal, la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Tiene que demostrar que lo que dice es cierto, pero en el marco de las leyes de género actuales, la balanza está inclinada. Basta con una denuncia para que te aparten de tu casa, para que pierdas la custodia provisional de tus hijos, para que tu nombre salga en los medios como presunto agresor. Y aunque luego se demuestre que todo fue falso, el daño ya está hecho. Tu reputación, tu trabajo, tu vida familiar, todo queda marcado. Mientras tanto, quien mintió no sufre ninguna consecuencia real. Esa asimetría es lo que Abascal señala como el gran escándalo silenciado del feminismo institucional. Por supuesto, la respuesta desde la izquierda es siempre la misma. Las denuncias falsas son una minoría insignificante, no se puede cuestionar el sistema por unos pocos casos, pero ahí está el truco. Primero, nadie sabe cuántas denuncias son realmente falsas porque muchas se archivan sin condena, pero tampoco sin declaración de falsedad. Segundo, aunque fueran pocas, cada inocente destruido por una acusación falsa es una víctima que merece protección. Y tercero, cuando el propio sistema incentiva la denuncia sin coste alguno para quien miente, el número de casos problemáticos crece. Abascal no dice que todas las denuncias sean falsas, dice que un sistema justo tiene que proteger tanto a las víctimas reales como a los acusados injustamente. Y eso, que debería ser obvio, se ha convertido en una posición política radical. Otro de los puntos donde Vox choca frontalmente con el feminismo institucional es en las cuotas. La idea de que para alcanzar la igualdad hay que imponer por ley un número mínimo de mujeres en consejos de administración, en listas electorales, en puestos directivos. Para sus defensores es una medida temporal necesaria para romper techos de cristal, para
Para Abascal es una forma de decirle a las mujeres que no son capaces de llegar por méritos propios y necesitan una muleta legal. Lo repite sin filtros: las mujeres no necesitan cuotas, necesitan igualdad de oportunidades. Y aunque esa frase hace saltar a las feministas de las sillas, hay muchas mujeres, incluso profesionales de éxito, que asienten en privado, porque sienten que cuando llegas a un puesto por cuota siempre habrá quien piense que no te lo merecías, que estás ahí para cumplir un número. En este debate, Abascal conecta con un sentimiento muy extendido entre hombres jóvenes y no tan jóvenes, el de sentirse culpables por defecto, culpables por ser hombres, por pertenecer al sexo que históricamente ha ostentado el poder. Se les recuerda constantemente su privilegio, se les exige que se deconstruyan, que cuestionen su masculinidad, que pidan perdón por siglos de opresión, y muchos, sobre todo los que han crecido en familias normales donde vieron a sus padres tratar con respeto a sus madres, donde nunca han levantado la mano a nadie, se sienten injustamente señalados. Abascal canaliza esa frustración con una claridad que otros partidos evitan. No vamos a aceptar que se nos trate como culpables por el simple hecho de haber nacido hombres. Luego está el tema de la educación. Uno de los grandes caballos de batalla de Vox es la lucha contra lo que llaman ideología de género en las aulas. Se refieren a los programas educativos que introducen conceptos como la identidad de género fluida, la diversidad sexual desde edades tempranas o la deconstrucción de roles tradicionales. Para el feminismo progresista, esto es educar en igualdad y respeto. Para Abascal es adoctrinamiento. Su argumento es que los padres tienen derecho a decidir qué valores se transmiten a sus hijos y que el Estado no puede imponer una visión ideológica concreta sobre cuestiones tan sensibles. Cada vez que salta un caso de un colegio donde se reparte material sobre familias diversas o donde se celebra el Día del Orgullo con actividades específicas, Vox lo convierte en munición política. En este punto, el debate se calienta porque toca fibras muy profundas. Hay familias que consideran que enseñar a un niño de 6 años que puede elegir su género es confundirlo en una etapa clave de su desarrollo. Hay otras que piensan que es educar en libertad y en respeto a la diversidad. Abascal se coloca claramente en el primer bando y lo hace sin medias tintas. Para él, la biología no es una construcción social, los sexos son dos y el resto son excepciones que merecen respeto, pero no pueden convertirse en la norma que se enseña a todos. Esa posición le ha valido acusaciones de transfobia, de LGTBI-fobia, de intolerancia, pero también le ha granjeado el apoyo de padres que sienten que en los colegios de sus hijos se están enseñando cosas que ellos no comparten y sobre las que no se les ha consultado. Otro frente de batalla es el lenguaje inclusivo, eso de hablar en femenino y masculino constantemente, de decir todas y todos, de inventar términos como portavoza o de usar la E para neutralizar el género. Para quienes lo defienden, es una forma de visibilizar a las mujeres y de romper con un lenguaje históricamente androcéntrico. Para Abascal es una imposición ridícula que destroza el idioma y que responde más a una agenda política que a una necesidad real. Lo ha dicho sin rodeos: no vamos a permitir que destrocen la lengua de Cervantes para contentar a 4 iluminados. Y cada vez que un político o una política usa el doblaje de género en un discurso oficial, Vox lo señala como ejemplo de hasta dónde llega el ridículo del feminismo oficial. Pero volvamos al tema más duro, la violencia de género. Aquí es donde el choque es más brutal. Nadie en su sano juicio niega que la violencia machista existe, que hay mujeres que sufren agresiones por parte de sus parejas, que hay asesinatos terribles. El problema es cómo se aborda. El feminismo institucional ha construido todo un andamiaje legal, mediático y social alrededor de la idea de que el hombre es el agresor por defecto y la mujer la víctima. Se han creado juzgados especializados, protocolos de actuación específicos, campañas institucionales que bombardean con el mensaje de que el maltrato no tiene excusa. Todo eso está bien, pero Abascal pregunta: ¿y qué pasa cuando la agresora es la mujer? ¿Y qué pasa con los hombres maltratados que no se atreven a denunciar porque saben que no se les va a creer? ¿Y qué pasa con los niños que son utilizados como arma arrojadiza en divorcios conflictivos? Esas preguntas incomodan porque rompen el relato oficial, visibilizan una realidad que no encaja en el esquema víctima-mujer-agresor-hombre.
Y cuando Vox las plantea, la respuesta suele ser el silencio o el ataque, porque reconocer que la violencia también tiene otros rostros obligaría a repensar todo el modelo, obligaría a hablar de violencia doméstica en vez de violencia de género, a proteger a todas las víctimas por igual sin importar su sexo. Pero eso supondría renunciar a una narrativa que ha servido para construir poder político, para justificar leyes, para crear estructuras institucionales que mueven millones de euros. Y ahí es donde Abascal clava el bisturí. No les interesa la igualdad, les interesa el poder que da victimizarse. Luego está el tema de las subvenciones. En España hay cientos de asociaciones feministas que viven de dinero público, organizan eventos, publican informes, dan charlas en colegios, asesoran a instituciones y todo eso se paga con impuestos. Abascal lo denuncia constantemente. Mientras un autónomo se asfixia con los impuestos, hay chiringuitos feministas que cobran millones por hacer campañas ideológicas. Para sus críticos, esas asociaciones hacen un trabajo necesario de concienciación y apoyo. Para Vox, son brazos políticos del progresismo pagados con el dinero de todos, incluido el de quienes no están de acuerdo con su enfoque. En este contexto, el discurso de Abascal sobre el feminismo no es solo una crítica a unas leyes concretas, es un rechazo frontal a toda una cosmovisión que divide el mundo entre opresores y oprimidos, que ve machismo en cada gesto, que convierte cualquier diferencia entre hombres y mujeres en una injusticia que hay que corregir por ley. Frente a eso, Vox propone volver a lo básico: igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, protección de todas las víctimas de violencia y respeto a la presunción de inocencia. Suena simple, casi de cajón, pero en el clima actual decir eso te convierte automáticamente en sospechoso. Y aquí entra un factor clave: el miedo a hablar. ¿Cuántos hombres y también mujeres piensan cosas parecidas a las que dice Abascal, pero no se atreven a expresarlas en público por miedo a ser señalados, miedo a perder el trabajo, a ser expulsados de grupos sociales, a que les llamen machistas o misóginos? Ese silencio forzado es el que Vox rompe, y al romperlo genera dos reacciones. Por un lado, la de quienes aplauden aliviados porque por fin alguien dice lo que ellos callaban. Por otro, la de quienes se indignan porque consideran que darle voz a esas ideas es legitimar el machismo. El problema de fondo es que el debate se ha vuelto imposible. O estás con el feminismo tal y como lo define la izquierda, o eres un machista. No hay término medio, no hay matices, no hay posibilidad de discrepar sin ser expulsado del espacio de lo decente. Y en ese marco tan asfixiante, la posición de Abascal, por muy radical que parezca, encuentra oxígeno, porque representa la posibilidad de decir no sin pedir perdón, de plantarse frente a una ley injusta, aunque te acusen de enemigo de las mujeres, de defender principios jurídicos básicos, aunque te llamen retrógrado. La gran paradoja es que muchas de las críticas de Vox al feminismo oficial son compartidas en voz baja por mujeres que están hartas de que se las trate como víctimas permanentes, mujeres que no quieren cuotas porque prefieren competir en igualdad, mujeres que han sufrido el destrozo de una denuncia falsa en su entorno familiar, mujeres que consideran que sus hijos varones están siendo educados en la culpa. Esas voces existen, pero casi nunca tienen altavoz porque no encajan en el relato. Cuando una mujer critica el feminismo institucional, se la acusa de estar alienada, de reproducir el machismo, de ser cómplice del patriarcado. Es decir, se le niega la capacidad de pensar por sí misma. Y esa negación es en sí misma profundamente machista. Al final, el debate sobre feminismo y antifeminismo en España es un reflejo de una guerra cultural más amplia. Una guerra entre quienes creen que la sociedad debe transformarse radicalmente para corregir siglos de injusticias y quienes piensan que el péndulo se ha ido demasiado lejos en sentido contrario. Entre quienes ven en cada medida de discriminación positiva un avance y quienes ven una nueva injusticia. Entre quienes confían en que el Estado regule hasta el último rincón de las relaciones humanas y quienes creen que hay espacios donde el Estado no debe entrar. Santiago Abascal ha elegido trinchera y lo ha hecho de la forma más ruidosa posible. No busca el consenso, busca la confrontación, porque sabe que en este tema el consenso es imposible. O defiendes la presunción de inocencia, o defiendes que a las mujeres se las cree siempre, o defiendes la igualdad de trato, o defiendes las cuotas, o defiendes que la biología importa, o defiendes que el género es una construcción libre.
No hay punto medio que contente a todos, y en esa polarización Vox ha encontrado su espacio. La pregunta que queda en el aire es si España está preparada para un debate honesto sobre estos temas o si vamos a seguir atrapados en una dinámica donde cualquier crítica al feminismo oficial se interpreta como un ataque a las mujeres, porque mientras sigamos en ese bloqueo, las leyes seguirán aprobándose sin escuchar a la mitad del país, los hombres seguirán sintiendo que se les trata como culpables por defecto y las mujeres que no comulgan con el feminismo de Montero seguirán siendo invisibilizadas. Y en medio de todo eso, la figura de Santiago Abascal seguirá creciendo, alimentada no solo por su discurso, sino por el silencio impuesto a todos los que piensan parecido pero no se atreven a decirlo, porque al final, en política como en la vida, cuando prohíbes una conversación no eliminas el problema, solo lo empujas bajo la alfombra hasta que explota, y en España esa explosión ya empezó.